Buenas chicos, chicas, bienvenidos a un vídeo más de El Jaria. Sé que os encontréis perdidos, sé que la geometría os parece muy difícil, sé que la palabra vector produce pánico en vuestros corazones. Pero no os preocupéis, a poco que le dediquéis un poquito de tiempo, la geometría es una de las partes más agradecidas que existen en este curso. Para ello debéis aprenderos las fórmulas, las estrictamente necesarias, y seguir este kit de supervivencia con el cual no habrá ejercicio que se os resista. Espero que os sirva y allá vamos. En principio algo de vectores. De los vectores, aparte de conocer qué son, vamos a utilizar mucho el producto escalar. Entonces el producto escalar debemos saber su definición y cómo se calcula si tenemos una base canónica. Gracias a esto vamos a poder calcular el módulo de un vector de este modo y el ángulo del que forman dos vectores de este modo. Las fórmulas no son muy complicadas de recordar. Esta simplemente es despejar de esta situación y esta de aquí del módulo es pensar que x es lo mismo e y es lo mismo. Más cosas de vectores. ¿Cómo se calcula un vector sabiendo sus extremos? Pues ya lo pongo aquí, extremo menos origen. Esto nos va a permitir calcular vectores directores de rectas, por ejemplo. Y otra cosa también, el punto medio, fórmula muy sencilla de recordar que consiste simplemente en sumar las coordenadas de los extremos y dividir entre 2. De todo lo que voy a contar, esto es, yo creo, lo que le vais a sacar más provecho y que vais a utilizar más veces. ¿Cómo calculo la ecuación de una recta? En principio, hay hasta 4 maneras que vamos a ver a continuación. Primera de ellas, con un punto y un vector director. Observemos que un vector director es aquel vector que es paralelo a la recta que nosotros queremos. Entonces, con un punto y un vector director, el punto lo colocamos en la ecuación continua en la parte superior, aquí, y el vector director lo colocamos en los denominadores. Ahora, si queremos pasar a la implícita, lo único que tendremos que hacer es multiplicar en cruz y pasarlo todo al primer miembro. Segunda manera, con un punto y la pendiente. Luego veremos cómo se puede calcular la pendiente. La pendiente, recordemos que es la tangente del ángulo que forma la recta con el eje horizontal. Para calcular la recta en esta situación utilizaremos la ecuación de la recta, lógicamente, en forma punto pendiente. ¿Qué haremos? Pues pondremos aquí el x1, aquí el y1 y aquí la pendiente obtenida. Tercera, quizá la más clásica de todas, cómo se calcula una recta sabiendo 2 puntos. Ya sabemos que en principio 2 puntos determinan una recta. Pues lógicamente se hace con la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. Entonces lo que hacemos es ponemos x1 e y1 aquí y ahora este x2 y 2 aquí y el x1 lo repetimos aquí abajo. Tenemos que darnos cuenta para ver que no nos hemos equivocado que el x1 tiene que estar uno encima de otro y el y1 también. A partir de aquí lo único que hay que hacer es nuevamente multiplicar en cruz, pasar a un miembro para que aparezca la ecuación implícita. Última manera, quizá la más desconocida para la gran mayoría, que consiste en tener un punto y el vector normal. Un vector normal es aquel que es perpendicular a la recta. Entonces, para ello utilizaremos el haz de rectas paralelas y situaremos los valores de a y b como coeficientes de x e y respectivamente. Y nos quedará la k como elemento desconocido. Para obtener la k sustituiremos la x por x1, la y por y1 y podremos hallar la k. De tal manera que una vez hecho esto, la recta nos quedará ax más by más el valor de k obtenido igual a 0. La pendiente, concepto capital durante todo este curso. ¿Qué es la pendiente? Pues la pendiente es la tangente del ángulo que forma la recta con el eje horizontal. La tangente de ese ángulo se llama pendiente. Y esta es la primera manera que tenemos de calcularla. Luego la podemos calcular de otras 3 maneras. La primera de ellas es si conocemos un vector director, es decir, un vector paralelo a la recta, lo que haremos será dividir la segunda componente entre la primera. Y esto nos dará la pendiente. Si por contra conocemos un vector normal,
lo que haremos será dividir la primera componente entre segunda y cambiarle el signo. Última manera, la que yo llamo manera de emergencia, que consiste en pasar la recta a la ecuación explícita, que es esta de aquí, y lo que nos quede como coeficiente de la x, esa será la pendiente. Vamos ahora con las posiciones relativas. Empezamos por el paralelismo. Si dos rectas son paralelas, como sucede aquí, entonces los vectores directores también lo van a ser. Es más, podemos decir que el vector director de R puede ser el mismo que el vector director de S. Esto lógicamente no es necesario, pero podemos utilizar el mismo vector para las dos rectas. Del mismo modo, los vectores normales también son paralelos, luego podemos utilizar el mismo vector normal para las dos rectas. Y por último, si dos rectas son paralelas, la condición es que la pendiente también tiene que ser igual. Esta condición es la que más vamos a usar durante el curso. En cuanto a las rectas perpendiculares, la cosa cambia. Es evidente que ahora los vectores no van a coincidir, de hecho van a ser perpendiculares, como es lógico. Pero lo que sí que vamos a poder hacer es calcular el vector normal de una de ellas como el vector director de la otra. Y viceversa. El vector director de una de ellas será el vector normal de la otra. Se intercambian los papeles. Por contra, en el tema de las pendientes, lógicamente no vuelve a pasar que las pendientes sean iguales. Lo que sucede es que la pendiente de una es inversa y opuesta de la otra. O lo que es lo mismo, que el producto de las dos sale -1. Entramos en tema de problemas métricos. En primer lugar, el ángulo de dos rectas, que tiene más sentido, es cuando estamos hablando de dos rectas secantes. Se calcula con esta fórmula que hay aquí, que es el coseno del ángulo que forman los dos vectores. De este modo, el ángulo de dos rectas se puede calcular con vectores directores con una fórmula prácticamente idéntica, en la cual el coseno del ángulo que forman las dos rectas es arriba el valor absoluto del producto escalar de los vectores directores dividido entre el producto de los módulos de esos vectores. Fórmula fácilmente recordable, porque si la comparamos, vemos que es prácticamente idéntica a la que teníamos antes. Y también se puede calcular mediante las pendientes, que a lo mejor en esta situación es un poquito más cómodo. Entonces nos basamos en esta fórmula de aquí, que también conocemos, la de la tangente de la diferencia, y en este caso la tangente del ángulo que forman las dos rectas es el valor absoluto de esta situación, de esta operación que tenemos aquí. Nuevamente, bastante fácil de recordar, vista la analogía que existe entre estas dos fórmulas. Vamos ahora con las distancias. La primera de ellas, la más sencilla, es la distancia entre dos puntos. Es decir, si nosotros tenemos el punto A y el punto B, la distancia que hay entre estos dos puntos será lo que mida el vector AB. Y lo que mide el vector AB lo hacemos con esta fórmula que tenemos preparada y que ya conocíamos. La segunda situación es la distancia de un punto a una recta. La distancia de un punto a una recta, como todas las distancias, es la menor que existe. Entonces, en este caso, sería la que hay de aquí hasta aquí, siempre en perpendicular. Para calcularla, lo que vamos a hacer va a ser sustituir en la parte superior el punto en la ecuación implícita de la recta y dividirlo entre el módulo del vector normal. Es decir, de este y este, como se puede observar. Y por último, la distancia entre dos rectas paralelas. La primera manera que existe es aprenderse una fórmula, pero yo no la recomiendo porque hay suficientes fórmulas y estamos con un kit de supervivencia. Entonces aquí lo más sencillo en esta situación es calcular la distancia de cualquier punto de R a S, que sería esta, o de cualquier punto de S
a R. ¿Qué sería esa? Porque como sabemos todas es la misma. Esto se haría utilizando la fórmula anterior. Y por último vamos a hablar de triángulos. En los triángulos, aparte de saber calcular el área, cosa que pues, deberíamos tener claro ya cómo se hace, existen 4 rectas importantes. La mediana, que va desde un vértice al punto medio, la altura, que va del vértice y corta perpendicularmente al lado opuesto, la mediatriz, que es perpendicular en el punto medio, y la bisectriz, que divide al ángulo en 2 partes iguales. Todas estas solo coinciden en triángulos equiláteros e isósceles sobre el lado desigual. A continuación voy a detallar cómo se calcularían las ecuaciones de estas rectas. En principio la más sencilla es la mediana, que se haría como la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos, el punto C y el punto M, que se podría calcular porque sabemos los extremos. Luego la mediana, en principio, ya la sabríamos calcular. En segundo lugar voy a comentar la altura, y la altura se trata de hallar una perpendicular a esta recta que pase por este punto. Esto se puede hacer de varias maneras, pues por ejemplo calculando la pendiente de esta recta y diciendo que la de esta sea inversa y opuesta, o diciendo que el vector AB será el vector normal de la recta altura. Luego esta también la tenemos. La mediatriz es básicamente lo mismo que la altura, es decir, hallar una perpendicular a esta recta, pero que en vez de pasar por C, pase por M. Luego los procedimientos anteriores se pueden usar también. Por tanto, mediatriz aparcada también. Y me queda la bisectriz, que es la más complicada, y que básicamente consiste en decir que la distancia de P a una determinada recta tiene que ser igual a la distancia de P a la otra recta. En nuestro caso sería hallar los puntos que cumplen que la distancia de P a este lado es igual que la distancia de P a este otro lado. Bueno, pues con esto y este tío tan simpático saludando desde Portugal, me voy a ir despidiendo. Si os ha gustado el vídeo, por favor, like, favoritos. Si tenéis algo que comentarme, alguna sugerencia, alguna petición, pues bien, lo dejáis en los comentarios del propio vídeo o me mandáis un tweet a 2atutor. Hasta luego, adiós.